Veamos a continuación este punto tan central que ha venido aflorando a través de las preguntas de algunos de ustedes y que ahora hay que tomar entre manos directamente. El de la relación que existe entre la oración de la iglesia y todo lo que acompaña a la oración y la fe de la iglesia. Sabemos que los católicos, que la revelación divina se realiza por medio de dos grandes vías, ¿no es cierto? La escritura y la tradición, la sagrada tradición. Eh, yo diría que incluso desde un punto de vista cronológico, ¿no? La tradición es primero, porque mucho antes de que se escribiera el primer evangelio, hacia el año 70, ¿no es cierto? O las primeras epístolas de San Pablo, a los años 40 y tanto, ¿no? Ciertamente el mensaje evangélico, la revelación del Nuevo Testamento ya se venía transmitiendo, digamos, de boca en boca, ¿no? A través de los contactos personales, de la predicación de los apóstoles, de las oraciones que ellos mismos rezaban en conjunto con los fieles, etc. Eh, la tradición entonces se refiere fundamentalmente, diría yo, a aquellos aspectos de la revelación divina que superan lo puramente conceptual, lo verbalizable. Lo que es verbalizable se traduce en palabras y las palabras se escriben. Eso fue lo que eventualmente pasó, ¿no es cierto? Y así se originó la Sagrada Escritura. Pero aparte de lo que es puramente verbalizable o escribible en la revelación divina, está todo aquello que es inefable, ¿no? Y eso inefable no puede estar escrito, obviamente, sino que está, digamos, transmitido a través de esa actitud del hombre que ora, ¿no? De ese clima que sus propias oraciones, que son palabras, ¿no? Van entregando de generación en generación, tal como lo he explicado yo en la primera parte de esta clase. Por eso que la Sagrada Tradición tiene como vehículo principal, ¿no es cierto?, la liturgia, la forma como la iglesia ora, ¿no? Y, digamos, es por eso que para los orientales, por ejemplo, la liturgia, la oración y la fe son una sola y misma cosa. O sea, no es posible distinguir entre ellas como de elementos distintos. Está todo, digamos, íntimamente vinculado en esas tres realidades. La tradición ahora, digamos, en la formulación de San Vicente de Lerins, se refiere a aquello que, digamos, todos, aquello que ha sido creído por todos, en todo tiempo y en todas partes. Eso es la tradición, ¿no es cierto? Algo que es aceptado por todos, en todo tiempo y en todas partes. Y en ese conjunto de realidades que han sido aceptadas por todos, en todo tiempo, en todas partes, ocupan un lugar sumamente importante la liturgia de la iglesia, sobre todo la liturgia de la Santa Misa. Es en este contexto donde surge, ¿no?, esta máxima que hoy día se cita mucho a propósito del último motu propio del Papa Francisco I, Tradiciones Custodes, la máxima que dice, o el adagio dice, lex orandi, lex credendi. Bueno, analicemos un poco esta idea. El contexto en que se da esta máxima, lex orandi, lex credendi, es una obra de un padre de la iglesia, Próspero de Aquitania, escrito hacia el año 430. Esa obra se llama el Indículos. Y es una obra, digamos, que se escribe en la curia romana. ¿Cuál es el objetivo de esta obra? Lo que se propone Próspero de Aquitania es refutar la opinión de los herejes pelagianos que sostenían que el hombre puede, por su sola fuerza, alcanzar la santidad.
o al menos por su sola fuerza, comenzar su camino hacia la santidad. O sea, no requiere el hombre de la gracia para comenzar a moverse hacia Dios. Esta es, digamos, una herejía que San Agustín ya, ¿no es cierto?, combatió en su época, que es prácticamente los últimos años de la vida de San Agustín coinciden con digamos, la redacción del Indículos. San Agustín dice que no, que la gracia de Dios es necesaria para comenzar, para el primer movimiento hacia Dios tiene que ser, digamos, fruto de la gracia divina, de la misericordia divina. Pues bien, lo que dice el Indículos es que para encontrar argumentos en contra de los pelagianos, no hace falta recurrir solamente a los concilios ecuménicos o a los concilios locales, ¿no es cierto?, ni tampoco a lo que han dicho los papas o han escrito los papas, ni los grandes santos teólogos, ¿no es cierto?, como San Ireneo de León, que se yo, San Atanaso, etc., sino que también se puede recurrir a la oración de la Iglesia. El argumento que hace Próspero es el siguiente. Los pelagianos dicen que el hombre puede por sí solo comenzar su movimiento hacia Dios. Sin embargo, la Iglesia no parece creerlo así, puesto que en las oraciones, específicamente en las del Viernes Santo, aun cuando Próspero de Aquitania no se refiere a ellas en concreto, sino que a otras oraciones análogas que se rezaban, digamos, en muchas otras ocasiones, ¿no? En esas oraciones del Viernes Santo se pide a Dios por la conversión de los judíos, la conversión de los herejes, la conversión de los paganos. O sea, se supone que judíos, herejes y paganos no pueden por sus solas fuerzas convertirse, sino que necesitan la gracia de Dios y por eso se le pide a Dios que con su gracia los convierta. Entonces, de estas peticiones que se hacen a Dios en las oraciones, Próspero de Aquitania deduce el argumento teológico que andaba buscando. La gracia de Dios es necesaria para que el hombre comience a moverse hacia Dios. El texto que escribe Próspero es textualmente el siguiente. Comillas, consideremos las pruebas de las intercesiones sacerdotales que por mandato de los apóstoles se celebran de la misma manera en todo el mundo y en cualquier iglesia católica, con el resultado de que la ley del obrar establece la ley del creer. En latín, ut legem credendi, lex statuat supplicandi. Porque cuando quienes presiden al pueblo santo en unión con las súplicas de la iglesia entera, cumplen el encargo que se les ha confiado e interceden por el género humano ante la misericordia divina. Eso es lo que hacen los sacerdotes que leen estas oraciones. El efecto de estas intercesiones muestra que todas estas cosas no son pedidas por el Señor de un modo superficial o vano. La Iglesia está convencida de que todo este efecto, el del efecto de la conversión, ¿no es cierto?, es obra divina, que ella siempre agradece a Dios, autor del efecto, y alaba a Dios por la iluminación y la corrección de su pueblo. Aquí entonces queda planteada, quizá por primera vez en forma tan clara, ¿no es cierto?, la relación entre la forma como la Iglesia lleva a cabo su culto, su liturgia, su oración a Dios y el contenido de la fe. Ahora, la relación entre culto y fe, entre oración y fe, puede entenderse del siguiente modo, ¿no? Ciertamente la fe cristiana precede desde un punto de vista puramente lógico, ¿no?, a la liturgia e implica una cierta concepción de la realidad, del mundo, de Dios, del hombre, ¿no? Porque no tendría sentido, digamos, decir la Santa Misa, ¿no?, si no hubiera habido un sacrificio del Calvario, ¿no? Y si nosotros no creyéramos que ese sacrificio del Calvario es un sacrificio redentor, que nos obtiene de Dios la gracia del perdón de nuestro pecado.
La liturgia entonces comunica y expresa esta fe en general. Pero la relación entre fe y liturgia es una relación recíproca. O sea, no es solamente unidireccional. La fe determina lo que se realiza en la liturgia. En general, la fe influye en la liturgia, por cierto. Por ejemplo, en la relación de los evangelios de San Marcos y de San Lucas, nosotros vemos el anuncio del nacimiento de Jesús. Y por eso que la iglesia celebra la Navidad, ¿no? Otro ejemplo, en un sentido más estricto, es decir, la doctrina especifica sobre un punto de fe que influye en la práctica litúrgica. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea declaró contra Arrio que es herejía decir que hubo un tiempo en que el Hijo del Padre no existió, porque eso pondrá al Hijo del Padre, a Jesús, en un pie de inferioridad. San León Magno, defendiendo la recta doctrina, predicaba que Cristo ha seguido siendo lo que era y ha asumido lo que no era. O sea, nunca dejó de ser hijo de Dios, pero comenzó a ser hombre en algún momento. Y la antífona del Benedictus, que es un cántico que se reza en la hora canónica de Laudes, en el breviario, ¿no? La antífona del Benedictus del 1 de enero dice: Id quod fuit remansit, id quod non erat assumpsit. Aquello que era permaneció, y aquello que él no era lo asumió. Lo cual es claramente una afirmación en la liturgia de la doctrina católica antiarriana, ¿no? En este caso, la fe doctrinal precede y determina el texto litúrgico. Pero en otros casos, y a esto se refiere Próspero de Aquitania, derivando de ellos su máxima, lex credendi, lex orandi, la liturgia afirma ella misma un punto de fe, estableciéndolo con claridad. No es aquí la teología la que determina a la oración, sino que es la oración la que revela el contenido teológico. A partir del hecho, este es el argumento de Próspero de Aquitania, a partir del hecho de pedir la iglesia ciertas cosas a Dios en su oración, su gracia, se demuestra en contra de los semipelagianos y los pelagianos la verdad de fe siguiente: la necesidad radical que tenemos de la gracia divina, cosa que esos herejes negaban. Pero este argumento no lo toma Próspero de Aquitania, como les decía, ni de los papas, ni de las declaraciones de los concilios dogmáticas, ni las definiciones, sino que de la oración de la iglesia. Y como les decía, Próspero de Aquitania se refiere en concreto a esas peticiones que se hacen hoy día, ¿no? Solamente en el Viernes Santo, porque entonces se hacían en muchas otras ocasiones. Otro ejemplo importantísimo que podemos dar de la misma idea, ¿no es cierto?, de cómo la liturgia revela el contenido de la fe. Un ejemplo que además es contemporáneo es el de los dogmas sobre la Santísima Virgen, que han sido definidos en los últimos 150 años, ¿no es cierto? Antes de que el Papa definiera el punto de fe revelada de la Inmaculada Concepción de la Virgen y de su asunción al cielo en cuerpo y alma, la Iglesia durante milenios oró a la Madre de Cristo como Virgen, en primer lugar, y luego como la criatura más pura y elevada de entre todas las creaciones de Dios. El pueblo creía estas dos cosas: la pureza absoluta de la Virgen y su elevación, no sé, al cielo, no porque hubiera sido, digamos, definida por algún concilio, sino porque en su oración manifestaba esa creencia. Era una creencia común, tradicional, de larguísima data. O sea, ya en su oración la Iglesia creía y afirmaba lo que luego quedó aclarado de modo infalible en el nivel de la fe, cuando el Papa definió ambos dogmas. Y fíjense ustedes, del mismo modo se podría aventurar la idea
de que en su oración a la Virgen a lo largo de los siglos, la Iglesia, la gente, ¿no es cierto?, ha venido rezándole como intercesora universal, como mediadora de todas las gracias, cualquiera que sea la terminología que se use. Pero es la persona a la cual se recurre, ¿no es cierto?, en primera instancia, si ustedes quieren, para pedir algo a Dios. Tal como en las bodas de Caná, los sirvientes, ¿no es cierto?, que podrían haberse dirigido directamente a Jesús, que estaba presente ahí. No, se dirigen primero a la Virgen. Y la Virgen le pide a Jesús. Y le pide en tal forma que Jesús no puede rehusar el milagro, a pesar de que tenía un buen argumento, nosotros, para rehusarse a hacer el milagro. No ha llegado todavía mi tiempo, pero viene la Virgen, se lo pide y él altera su tiempo. Fíjate el poder inmenso de la Virgen, lo que se llama, ¿no es cierto?, a menudo la omnipotencia suplicante de la Virgen. La Virgen es omnipotente, pero de rodillas. Lo que ella pide, Dios se lo da. Se ha venido entonces preparando por esta larga tradición litúrgica una futura definición dogmática de esta verdad de fe, de que la Virgen es mediadora de todas las gracias. De este modo, entonces, se puede entender que el contenido de las oraciones, o en otros términos, el modo como la Iglesia ora, expone o demuestra el contenido de la fe. Esto es una verdad inmensa, como una catedral, ¿no es cierto? Pero el auténtico sentido de este principio debe ser entendido correctamente, cosa que no ocurre en la actualidad. El que la Iglesia ore de una determinada forma, o el que sus oraciones tengan determinado contenido que expone o muestra cuál es la fe de la Iglesia, no puede depender de la composición de las oraciones por ciertos individuos partidarios de una determinada tendencia teológica que quieren hacer pasar por católica. Porque eso fue precisamente lo que hicieron los reformadores, ¿no?, que compusieron oraciones nuevas para el misal, como yo les acabo de decir, o manipularon las antiguas, cambiándolas para acomodarlas a su particular teología o concepción de la realidad sobrenatural. Porque si esto fuera así, si los teólogos o los distintos grupos teológicos pudieran crear oraciones y después decir, pero lo que nosotros sostenemos es la verdad, puesto que está en la oración que la Iglesia reza. Si yo fuera así, sería muy fácil adueñarse de la lex orandi, a fin de controlar la lex credendi y cambiar la fe de la Iglesia, cosa que la actual jerarquía suprema de la Iglesia parece querer hacer. Por ejemplo, el cardenal Roche, prefecto de la Congregación para la Liturgia, ha declarado, según él, con autoridad magisterial, que la lex credendi del rito romano es la que se contiene en los libros reformados de Pablo VI. Y el mismo Papa Francisco I ha dicho que la única lex orandi del rito romano es la que se expresa en el misal de Pablo VI. O sea, la lex orandi, que es la que muestra la fe de la Iglesia. La única lex orandi, dice el Papa Francisco I, es la que está contenida en el misal de Pablo VI. Luego, la fe es la que depende de esa lex orandi del misal de Pablo VI. Como estas nuevas oraciones tienen un contenido doctrinario distinto al contenido anterior, como veíamos hace un momento, estas autoridades están de este modo cambiando el contenido de lo que el pueblo cree. Están cambiando el contenido de la fe. Esto revela que ninguna de estas personas, ni el cardenal Roche, ni siquiera el sumo pontífice, no, entiende bien qué significa el adagio que estamos comentando, lex orandi lex credendi, porque a lo que éste se refiere es al contenido tradicional de las oraciones de la Iglesia.
no al contenido de determinadas oraciones que fueron compuestas por un grupo de personas el año 1966, por ejemplo, en una subcomisión del Concilium, sino que se remite a las oraciones que por tradición, desde antiguo, sin que se sepa con certeza quién las compuso, se ha usado por todos, en todas partes y en todo el tiempo, según la fórmula de San Vicente de Leriz. Esas son las oraciones tradicionales. En esas oraciones es donde se expresa la fe de la Iglesia. Lo que el adagio hace es constatar lo que de hecho y por antigua tradición se dice en las oraciones de la Iglesia. Y ello es una cuestión precisamente de hecho, que no depende de la potestad jurídica de quien apela a esas oraciones. De otro modo, bastaría para fijar el contenido de la fe que la suprema potestad de la Iglesia, como acabo de decirle, compusiera oraciones con determinado contenido, para que a continuación aplicara el adagio lex orandi lex credendi, que es precisamente lo que el Papa actual quiere hacer. El abuso de este adagio consiste aquí en que se pasa por alto lo esencial que está contenido en el adagio mismo, es decir, la remisión que éste hace a la tradición de la Iglesia, lo cual no se fija ni siquiera por decreto papal, sino que es algo que simplemente se da como algo hecho, como algo que le es dado a la Iglesia del presente. La Iglesia del presente no crea la tradición. La Iglesia presente no crea la lex credendi, sino que la recibe de la tradición de muchos siglos. Esto los ortodoxos lo tienen clarísimo, como les decía yo hace un momento. Para ellos, la tradición, la liturgia y la fe son una sola y misma cosa. Por su parte, y con esto terminamos, ¿no es cierto? Dom Granger, uno de los padres del primer movimiento litúrgico, según veíamos en una clase anterior, comprendió perfectamente la íntima vinculación entre tradición como fuente de la revelación divina y liturgia, y lo dijo en su tiempo de un modo insuperable. Comillas, la liturgia es la misma tradición en su más alto grado de poder y solemnidad, lo cual equivale a decir que la liturgia es el dogma rezado. Y por ella continúa diciendo Dom Granger, comillas, el primer carácter de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. No se puede negar la presencia de este específico carácter en todos los herejes, desde Vigilancio hasta Calvino. Y la razón es fácil de explicar. Cada sectario que quiere introducir una nueva doctrina se encuentra necesariamente en presencia de la liturgia, que es la tradición en su máxima potencia. Y no podrá encontrar reposo mientras no haya silenciado esta voz, mientras no haya arrancado estas páginas que dan refugio a la fe de los siglos pasados. De hecho, ¿de qué manera se han establecido y mantenido en las masas el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo? Para lograr esto, no se ha debido hacer otra cosa que sustituir nuevos libros y nuevas fórmulas a los libros y a las fórmulas antiguas. Y así todo se ha cumplido. Bueno, vamos a dejar esta clase hasta aquí para dar lugar entonces ahora a las preguntas que ustedes quieran formular.